Hoy quiero hablar acerca de 3 claves para poder regresar a tu cuerpo y a tu danza en caso de que hayas pasado por las cruelas de Vil o los crueles de Vil, maestros de danza que pudieron haber sido pues crueles, por eso les pongo crueles, en el proceso de tu conexión con la danza y el cuerpo. A lo largo de todo el tiempo que, pues he dado clases, digo, no solamente yo he pasado pues por un proceso de rechazo con mi propio cuerpo, al no cumplir con las expectativas de lo que se supone que tenía que ser una bailarina de danza en un sistema institucionalizado. Obviamente los sistemas institucionales alrededor de la danza pues tienen preceptos del peso, de la talla, de la estatura, de la forma del cuerpo, ¿no? Y estos procesos, pues, cuando tú ingresas a hacer los exámenes de iniciación para poder ingresar a estos sistemas institucionales de danza para estudiar ya sea ballet, danza contemporánea, danza folclórica mexicana o también flamenco, ¿no? Entonces, pues tienes que pasar por una serie de pruebas que entre miles de alumnos, en donde miden tu cuerpo, miden tu talla, te pesan, te examinan así, un doctor, te paran así, te miden el brazo y te miden la columna y te hacen bajar, subir. Es una experiencia un poco extraña tratándose de tu cuerpo porque ven a tu cuerpo como un objeto, ¿no? O sea, tú estás ahí como en calzoncitos y ellos te empiezan a mirar y empiezan a apuntar y a decir, ella tiene esto, ella tiene el otro, ella tiene esto, así. Bueno, entonces esta es una experiencia para mí pues que deja como un precepto, ¿no? En tu manera de percibirte, más cuando eres una niña, cuando eres un niño. Sin embargo, he tenido alumnas que también pues les han dicho bailas como un elefante, he tenido alumnas que le han dicho no sabes ni caminar, ¿cómo vienes aquí a bailar? Comentarios que han lastimado, o sea, tan han sido importantes esos comentarios de estos maestros o maestras de danza que dejaron una huella incluso en niñas o niños que de plano llegaron y les dijeron a sus papás, tu hijo no da ni una para esto y mejor llévatelo de aquí, cuando el sueño de esa niña o ese niño pues realmente era bailar. Lo que sucede es que estas danzas, bueno, este sistema que es muy selectivo, muchas veces cruza con procesos personales que lamentablemente cruzan y hieren tan dramáticamente a los niños o a las niñas o adolescentes que terminan por dejar la danza como un recuerdo y no solamente eso, sino ya no vuelven a bailar. Ahora, para las que sí entramos al sistema, como yo y muchas más, que yo me acuerdo que en la academia pues había las que estábamos con problemas de sobrepeso y las que estaban con problemas de falta de peso, ¿no? Y entonces en algún momento que nos reunimos pues muchos años después todos los compañeros de la academia, para mí fue un sorprendimiento que todos teníamos algún complejo corporal. De alguna manera, todos habíamos desarrollado una herida en relación a nuestro cuerpo. Y entonces, estas 3 claves a mí me parecen importantes, como es como una llave para no centrarnos tanto en el drama, sino en entender el proceso. ¿Por qué es tan importante la labor de los maestros en la danza, maestros y maestras? ¿Por qué debe haber un sentido humanitario? O sea, eso no se puede perder nunca. Y ¿cómo podemos deconstruir estos procesos que a muchas bailarinas nos afectaron a un punto de abandonar la danza? Que eso es lo más dramático, ¿no? O sea, que hay quienes se creyeron tanto este discurso, aparte que se mete con algo muy vulnerable que es tu cuerpo y tu autopercepción, que de plano dices, la danza no es para mí y terminas por abandonar la danza. Bueno, entonces el primer punto para mí es tener en cuenta que la danza es un derecho innato. La danza es un proceso de comunicación, de expresión no verbal, que es parte de no solamente tu manera de conectarte contigo misma, sino también conectarte con tu comunidad, ¿no? En las comunidades más tradicionales, la danza es un punto de socialización, es un punto de encuentro y de celebración, en donde se hacen pues muchas iniciaciones, cierres y demás, en donde la danza es parte donde todos comparten un proceso de vida comunitario e individual, ¿sí? Sin embargo, bueno, para las que estamos en las zonas urbanas ya no vivimos estos procesos, sin embargo, la danza, de todas maneras, es un proceso de comunicación.
para mí ahora es como cada vez que integro más el tema de la sanación del cuerpo, pues me doy cuenta que lo que me permite el baile es poder expresar aquello que no puedo decir a veces con palabras, aquello que no puedo racionalizar y aquello que no puedo entender. Y termina siendo una vía de liberación y no de escape, de liberación para poder mover la energía de todas las emociones, ansiedad, miedo, tristeza, desolación o todo lo que esté en mi ser, que me evita como procesos más largos, ¿no? De entendimiento, y que simplemente el hecho de poder expresar lo que estoy sintiendo y manifestarlo sin necesidad de verbalizarlo, pues eso obviamente me conecta, me libera, me hace sentir mucho mejor. Desde ese lugar donde yo encuentro la danza como una herramienta de comunicación, me parece que hemos de entender que la danza es un derecho innato y que es parte de una comunicación necesaria. O sea, es como no bailar, es como si te quitaran tu capacidad de comunicarte con las palabras. Y para muchas personas el bailar verdaderamente tiene el mismo peso de comunicación que puede ser con las palabras, ¿ok? Entonces, empecemos por entender que la danza es un derecho innato, no es un lujo, no es un hobby, no es como una actividad extra en tu vida. Lo que pasa es que las sociedades occidentales la eliminaron y le hicieron una especialidad, pero en realidad la danza siempre ha sido parte de nuestra comunicación. Entonces, eso es como uno. El segundo punto es entender los sistemas que giran en torno a la danza. Entonces, aquí hay como varios puntos y el primero es que estos sistemas formativos de los que les estoy hablando son parte de una cultura, son parte de cómo cada país, de cómo cada estado, de cómo cada zona lo interpreta. Como yo les he comentado, pues yo tuve la oportunidad, bueno, de estar en África y gracias a que estuve en África y también que estuve en Cuba 5 veces, eso me permitió entender que el sistema depende de la cultura que lo interpreta. Entonces, para la sociedad occidental, las bailarinas tienen que ser delgadas y toda esta bola de requisitos para poder cumplir con los parámetros de lo que es una bailarina profesional. Sin embargo, los parámetros para les ballets africains en África pues no son los mismos. O sea, no tienes ni que ser delgada, ni que ser joven, ni que ser nada de esto que nos hacen mirar. Gracias a este proceso que yo pude mirar y este punto de comparativa fue que me pude salir del esquema, porque yo antes entendía que la danza solamente era para cuerpos especializados, con una forma, con una talla, con un peso y con una edad. Entonces, todo lo que estuviera afuera de ese concepto, entonces ya para mí la danza ya no era como algo que tú pudieras hacer de manera profesional, ¿no? Entonces aquí el punto es que las danzas institucionalizadas cruzan por una visión occidental hegemónica. Eso pues es una discusión histórica, ¿no? O sea, ¿quiénes escriben la historia? Pues los conquistadores. ¿Quiénes deciden qué es lo más alto de la filosofía? Bueno, pues desde una perspectiva, pues la filosofía occidental es el más top 10, pero a ver quién conoce de la filosofía africana o de las filosofías de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, obviamente el sistema occidentalizado está dentro del esquema patriarcal en donde Occidente es la epítome del conocimiento y es la epítome de todo lo mejor del mundo y el universo, ¿no? Es una mirada vertical en donde nosotros hemos aprendido a vanagloriar todos estos preceptos que las instituciones también integraron. Obviamente el concepto de un ballet pues está muy cruzado por todo lo que es la escuela del ballet ruso, que eventualmente pues se instauró pues en todo el mundo y que muchas personas entienden que eso es lo máximo de la danza. Pero eso, lo que para mí ha sido importante es entender que es solo una visión. El problema no está en los sistemas formativos, porque cada quien puede crear sus propios sistemas y sus propias metodologías para poder enseñar un arte. Pero para mí el problema de estos sistemas formativos, más allá de que te entregan información, un aprendizaje, un conocimiento, te invitan a desarrollar tus habilidades, a desarrollar una mejor ejecución, a tener disciplina, pasión y entrega, pues eso como sistema formativo está increíble. Pero ¿dónde está la falla que yo veo que se insertó dentro de la enseñanza de la danza como un eje de crecimiento que es la presión, la competencia, el juicio, el señalamiento y los calificativos hacia el cuerpo?
ahí es donde yo ya no estoy de acuerdo, porque cuando los sistemas formativos se vuelven en depredadores de lo que nos hace como humanos, pues entonces ahí empieza la falla. Entonces, esto nos lleva a como poder discernir entre lo que es un buen sistema formativo, pero lo que tenemos que desnormalizar en términos de lo que significa la violencia pasiva o activa como parte de una formación. ¿Por qué? Porque en la danza, insisto, ¿no? Como que insultar, devaluar, denigrar el cuerpo, señalarlo, burlarte, y este sistema de competencia donde yo también siempre he dicho, ¿no? El tema con estos sistemas es que ya el sistema en sí mismo es competitivo. Si el sistema, tú tienes que ser la solista, ya por la ley de la propia lógica, tú tienes que competir con todas tus compañeras para poderte destacar encima de ellas. Y eso genera ya de antemano un sistema competitivo que nos mete en una dinámica de sobrevivencia. Porque si para tú poder destacar en un proceso, para que tú tengas un empleo, para que a ti te den el papel, para que tú ganes, tengo que pasar por encima de ser mejor que todas las demás, pues dime si no, ya estamos dentro de un sistema de competencia en donde vamos a ser no compañeras, o compañeros, sino vamos a ser rivales. Este sistema, por muy light que lo quieras poner, pues siempre nos va a poner en un punto de comparativa, y cuando no solamente estás comparando como tu arte, una pintura que hiciste, sino tu arte es tu cuerpo, tu arte es este espacio desde el cual no solamente tu cuerpo es tu objeto, sino tu cuerpo es un espacio de identidad que tiene mucho que ver con tu integridad. Entonces, por eso, aquí es donde yo no estoy de acuerdo con los sistemas formativos. Estoy haciendo el discernimiento. Sí, bien que haya sistemas formativos, pero lo que no está bien es que esté normalizada la violencia pasiva y activa como parte de una formación para el desarrollo de un ser humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando estos sistemas formativos se vuelven involutivos, o sea, no te llevan a una evolución, ¿sí? Es cuando se meten con tu integridad. Cuando alguien toca tu integridad como ser humano, no solamente es como hablar de la integridad de manera general. La integridad tiene que ver con la forma en cómo yo me percibo, con la forma y la narrativa desde donde yo veo mi cuerpo, y obviamente estas ambas son las que integran mi identidad. Entonces, si tenemos un grupo de chamaquitas de 5, 6, 7, 10 años, 12 años, 15 años, pues obviamente no tenemos seres humanos que tienen ya una identidad definida. Su identidad apenas se está construyendo, su manera de mirarse, de amarse a sí mismas, de percibirse, apenas se está construyendo. Entonces, si tú metes a esa chamaquita o chamaquito de 5 a 15 años a un sistema depredador que va en aras de una formación profesional, va a arremeter contra su integridad, entonces aquí es que tenemos un serio problema por el cual muchas personas han dejado de bailar, muchas personas no solamente han dejado de bailar, como yo no solamente dejé de bailar en su momento, yo me odié a mí misma, me daba asco. O sea, imagínense qué influencia tuvo todo este sistema que yo viví dentro del sistema, porque primero me sentí la elegida, entré, y nos lo decían mucho en la academia, ustedes se deben de sentir privilegiados porque entraron encima de 3,000 personas. O sea, tú eres especial. Y ya eso, primero dices, soy especial como niña, ¿no? Y entonces te la crees, y ese ser especial también va a tener un costo porque lo vas a tener que sostener. Y cuando entonces tu cuerpo empieza a transformarse y entonces empiezas a engordar y te sale la lonjita y te sale la chichi y te sale la bolita y te sale no sé qué, entonces empiezas a luchar contra tu cuerpo y ya no eres tan especial como tú pensabas, y esa autopercepción que aparte en muchos niños y adolescentes que justamente empiezan a hacer su formación como bailarines o bailarinas a esa edad, porque esa es la edad correcta para empezar, pues entonces empieza también a trastocar su manera de autopercibirse y la manera de narrarse a sí mismos. Entonces, cuando un sistema formativo rompe con tu amor propio, con tu confianza, con tu autorrespeto, con tu seguridad y con tu autoestima, entonces para mí ya ese sistema es un sistema depredador. Es un sistema que no importa en aras de qué arte sea, pero no es la opción, ¿no? Ahora, lo que sucede es que a esta edad adulta, si llega una persona y me descalifica, pues tengo todas las herramientas emocionales y mentales para poderme defender de eso.
pero un niño de 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 15 años no lo tiene. Entonces, si a un niño o una niña le dices, ay, pero mira qué gorda, ay, mira, tú, no, bailas como un elefante, das vergüenza, mira a tu compañera, como ella sí lo hace bien y no tus porquerías. Bueno, imagínate todo lo que esas palabras dentro de un salón de clase, hablando con algo muy vulnerable, que es nuestro cuerpo. Porque si tú me vienes y me dices esto de un objeto, bueno, pues sí está feo. Pero si el objeto del cual tú estás hablando es de mi cuerpo, entonces aquí se hace un cruce tremendo, tremendo. Y por eso es que yo digo que te empiezas justamente a desconectar completamente de la danza. O sea, curiosamente, lo que lleva a un niño o una niña a entrar a un sistema formativo es su pasión por la danza. Y cuando tenemos una pasión por la danza, no importa si eres alto, chaparro, gordo, flaco, jorobado, enana, lo que sea, tu pasión ahí está, es genuina y como yo te dije desde el inicio, es tu derecho innato. Por eso, lo que sucede en este proceso, cuando se rompe tu integridad, es que entonces se abre un proceso de autorrechazo, ¿sí? De autorrechazo, de disociación, te disocias de tu cuerpo, que fue lo que a mí me pasó. O sea, este cuerpo ya no me gusta, este cuerpo ya no me gusta, lo odio, me odio, ¿no? Y entonces es como, imagínate lo que es vivir dentro de tu propia tierra, odiando tu tierra desde los 5, 10, 15 años, ¿sí? Y entonces lo que viene es una desconexión, ¿sí? Hay quienes, yo por ejemplo, me desconecté comiendo y me desconecté dejando de bailar por 5 años, ¿no? Así me salí de la academia de la danza, dije, odio la danza, odio mi cuerpo, no quiero volver a saber nada de danza, así hice esto, me desconecté y me súper deprimí y entonces sí me puse a tragar como cerdo, a comer, y bla, 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 bla. Entonces, eso generó, obviamente, que entonces entra todavía en un proceso peor, ¿no? Pero hay quienes, no como yo, entran en la anorexia y entran en la bulimia y entonces empiezan a tener problemas con su alimentación. Al final, el problema es el rechazo al cuerpo, porque es lo que yo digo. O sea, ¿en dónde tu alma va a estar feliz? ¿En dónde tu alma va a decir, aquí estoy, si no es en tu cuerpo? Pero si tu cuerpo no te gusta y vives en un proceso de constante autorrechazo, pues ¿cómo no vas a tener ansiedad? ¿Cómo no vas a tener miedo? ¿Cómo no te vas a sentir así como aterrado? Porque tu alma, tu ser, no tiene dónde estar, ¿sí? Y peor si ya después entonces te empiezas a buscar a través del mundo, porque nunca vas a encontrar un lugar más seguro que tu propio cuerpo. Lo que me parece importante es por eso como para poder sanar esta herida con el baile, con el movimiento, es como de construir las cosas. Por eso les digo, como son piezas, ¿no? Una es la danza, como un derecho innato que todo el mundo tiene, ¿sí? Y que todo el mundo puede bailar, ¿no? Como les dije, en África eso yo lo vi, eso me lo enseñaron un enano jorobado bailando, una enana, un jorobado bailando y un hombre paralítico que bailaba con sus manos, ¿no? Ahí yo entendí que la danza era para todos los seres porque aparte ellos no bailaban desde la pena ni desde nada, ellos bailaban desde una conexión maravillosa que a mí me parecía así como, Dios mío, y yo me quejo porque tengo sobrepeso y este señor está bailando con sus muletas, ¿no? Y aventaba las muletas y aventaba con sus patitas todas flaquitas y era el más feliz del mundo y su comunidad, como decía, su comunidad lo premiaba, les tocaban a ellos, no era un bicho raro, no era un monstruo ahí viendo para divertir a las personas, era parte del proceso de la danza. Entonces, lo que tenemos es una, no pelearnos con nuestro cuerpo y dos, no pelearnos con la danza, porque no es la culpa de la danza. Hablaba con una bailarina de afro que es muy buena, y que ahora no está bailando porque las dinámicas del afro le llegaron al tope. Me dijo, yo ya no quiero ni me quiero acercar y fuche el afro. Y le dije, a ver, aguas, 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 vamos a ordenar esto, ¿no? Porque el afro en sí no tiene la culpa. La danza africana no tiene la culpa. Las dinámicas sociales que existen en el afro, como en el ballet, como en el conte, como en todas las danzas, en el capoeira y todas las vibras, no tienen que ver con la esencia de lo que esa danza conecta para ti. Esa es tuya y no puedes permitir que nadie te la arrebate. Entonces, lo que para mí hay que hacer es deconstruir los sistemas depredadores que aprendimos como lo correcto dentro de una formación. Entonces aquí les dejo unas preguntas que es una, deconstruir las viejas narrativas de lo que tú te cuentas, como tengo 2 pies izquierdos y no sirvo para la danza,
Como no, yo me veo ridícula bailando. No, bueno, yo ya soy vieja, no, eso es para jóvenes. O no sé, o sea, tengo 4 ojos, no sé, o sea, ¿qué es lo que, digamos que la persona más cruel realmente no es más que tú, ¿no? O sea, como que al final lo que pasa es que nosotros aprendimos a mirarnos a través de otra persona. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que deconstruir el sistema. Como yo le titi, ¿no? Hago una distancia con esa interpretación de otra persona que me miró de cierta manera, que yo estaba muy chica, que tú estabas muy chica o chico y no tenías la capacidad de discernir y decir, tú estás loco, ¿no? Y métete tu interpretación y tu percepción de mí por donde te quepa. Pero ahora, como adultos, sí podemos hacerlo. Y entonces, yo siempre digo, ¿qué es lo tuyo y qué no es lo tuyo? Y si tu mirada actual es a través de la mirada de otra persona, que en algún punto se burló de ti, que en algún punto te bulió, que en algún punto te hizo creer, justamente hoy escuché algo muy, muy profundo, ¿no? No hay mayor daño de que alguien te rechace que te convenza esa persona de rechazarte a ti mismo. O sea, eso sí que me dije, wow, claro, ¿no? Porque yo me aprendí a rechazar a través de las miradas de las maestras que me hicieron sentir obesa cuando tenía 3 kilos de sobrepeso. Y por eso también puedo reivindicar el valor de un maestro como Manolo Vázquez, cubano, maître del Ballet Nacional de Cuba, que cuando yo llegué con todos mis complejos y mis vergüenzas y mi miedo y así puedo entrar a tu clase de contemporáneo porque soy gorda, me dijo, te quiero aquí a las 7 de la mañana, no me importa tu peso, vente a bailar. Eso es humanidad. Eso es humanidad. Y la humanidad es la que va a deconstruir estos procesos depredadores que nos han dañado el alma, nuestra integridad, porque se metieron con nuestro cuerpo. Entonces, la segunda pregunta o pauta es ¿en dónde te quedaste anclada? O sea, ¿qué pasó en algún punto de tu vida que, ouch, te dolió y dijiste, no, ya, y se cerró, así, cerraste la puerta. Porque ese anclaje es el que tenemos que desanclar para que entonces, de nuevo, el flujo de tu danza y de tu movimiento con tu cuerpo se pueda dar. Acuérdate que lo que estamos haciendo para estas personas que hemos tenido como el rechazo hacia nuestro cuerpo y hacia nuestro movimiento es desanclar ese bloqueo, porque es solo un bloqueo, no es real, es una percepción. Ahí es como darnos cuenta en qué momento te disociaste de tu cuerpo. O sea, hubo una disociación en donde tu yo se separó de tu cuerpo y tu cuerpo se convirtió en un objeto. Entonces yo por eso ahora abogo mucho por el tema de la integración y también para darnos cuenta que justamente el cuerpo es multidimensional. O sea, no solamente es el cuerpo físico, es el cuerpo energético, es el cuerpo mental, es el cuerpo emocional, es el cuerpo rítmico, ¿no? Los latidos de tu corazón. Son estos 5 cuerpos, y hay más, pero digamos que son estos 5 cuerpos a través de los cuales nosotros navegamos todo el tiempo. A veces estás más en la cabeza, a veces estás más en la emoción, a veces estás más en la energía, en el cuerpo energético, ¿no? Entonces, lo más curioso es que el cuerpo físico es la punta del iceberg de todo lo que se está moviendo en tu cuerpo emocional, mental, energético y rítmico. El cuerpo físico es nada más el que lo materializa y el que lo expresa, ¿no? Entonces, es bien importante descubrir tus propias narrativas de autorrechazo, ¿sí? Las palabras más gachas que te dices, ¿no? Ver en qué momento, qué fue el evento traumático que te ancló, cuándo te disociaste de tu cuerpo y cómo has transitado toda esa desconexión y rechazo. Como yo les dije, yo lo transité a través de dejar de bailar y comer. Ajá. El comer era llenar un vacío, pero al mismo tiempo era como un odio, un autocastigo. Era como, ya viste, no tenías, no pudiste, tú no tenías ese cuerpo, maldita, y ahora traga como cerdo. Sí, era una cosa de odio verdadero. O sea, por eso me duele. Y por eso yo quiero evitar que cualquier otra niñita o niñito pase por una experiencia así. Pero como maestra de danza, pues obviamente he trabajado con la herida del cuerpo y del movimiento de muchísimas de mis alumnas, porque muchas de mis alumnas me han contado cosas, algunas por sobrepeso, otras porque no tenían una buena coordinación. Discernir qué es mío, qué no es mío,
¿sí? Y poder hacer como este distanciamiento para entonces sí generar un proceso de empoderamiento. Ese es un proceso de empoderamiento, ese es un proceso revolucionario. Yo no me voy a ir a Limba a demandarlos por el daño que me hicieron. No voy a cambiar el sistema desde el sistema. Lo que tengo que deconstruir es el sistema que penetró en mí, es el sistema que se normalizó en mi autorrechazo, en mi desaprobación, ¿ok? Entonces, lo que sigue entonces es volver a tu cuerpo y eso significa sentir, conectar y habitar tu cuerpo. Para muchas de nosotras que hemos pasado por el autorrechazo, la autodiscriminación, esa inseguridad de que no quieres que te vean esto y que no te tipipapipú, ¿sí? Y que te estés juzgando y que no te permita vivir en tu cuerpo en libertad, tenemos el derecho de reivindicarlo con el cuerpo que estés, en las condiciones que estés, es tu cuerpo. Y este cuerpo como esté es el que tienes que amar, honrar y agradecer. Sentir, conectar y habitar, ¿no? O sea, es regresar al aquí y a la hora con el cuerpo que tienes ahora, ¿sí? Y volver a ese sentido primigenio, al sentido primigenio de la niñita de 4 o 5 años que te hacía bailar como una hadita en el bosque, ¿sí? Ese sentido primigenio es tu derecho innato y ese es el que tú tienes que volver a reapropiarte y de construir ese sistema en ti, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se regresa al cuerpo de una manera humanizada? Volver a tu movimiento, volver a tu danza, pero sin expectativas, sin comparaciones, sin juicios, sin calificativos y sin presión. Es decir, para mí ha sido un proceso sanar mi relación con mi cuerpo y con mi danza, porque aunque después regresé a bailar y me metí muy cañón en la danza africana, también hubo un punto en donde la danza africana era una herramienta de evasión, porque en el momento en el que más bailé danza africana fue cuando estuve casada con Karim Keita, que en paz descanse, que falleció el año pasado, y aunque estaba con un maestro de les ballets africanos, casada con un maestro de les ballets africanos, lo logré traer a México y vivíamos en pareja y teníamos un proyecto increíble, era un infierno estar a su lado, ¿no? Infidelidades, devaluación, maltrato, abuso, en fin, ¿no? Entonces para mí era así como que, Dios mío, pero entonces lo que hice fue empezar a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar para no sentir. Entonces, también la danza puede ser una droga de desconexión. O sea, la danza no siempre te va a liberar. La danza también puede ser un recurso de evasión. Y cuando es un recurso de evasión es una droga, no es un recurso de conexión. Yo bailaba lastimada, triste, ¿no? Entonces, como bailarina, te tienes que desconectar de todas tus emociones para subirte y sonreír en el escenario. Bueno, pues no es genuino, ¿me entiendes? O sea, es como estar ahí bailando con un dolor en el alma, fingiendo ser una bailarina feliz en el escenario para cuando como ser humano te sientes completamente miserable. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que cuando vuelve el sistema depredador, entonces entras a la presión, entras al nivel, entras a las expectativas, entras a los juicios y las comparaciones, porque obviamente, siendo la mujer de un maestro de les ballets africanos, pues tienes que demostrar que eres chingona, tienes que demostrar que sí sabes bailar, pero me rompí la rodilla. Y bueno, pues ahí ya toda esa vorágine de expectativas alrededor de ser Madame Keita, se vinieron al piso, y entonces ahí me tuve que volver a reconstruir sin la danza, ¿no? Para entender quién era yo misma. Entonces, aquí la invitación por eso es a parar el eco de esas voces que te hicieron daño, parar el eco de esa maltratadora, de esa cruela débil, de ese cruel débil, de ese maestro que probablemente dañó, ¿no? En un punto tu integridad y entender que muchas de nosotras, para podernos reconciliar con nuestra danza y nuestro movimiento, tenemos que hacer un trabajo de sanación con nuestra integridad. Y vuelvo al punto, ¿qué es la integridad? ¿Cómo te percibes? ¿Cómo narras tu historia? ¿Sí? O sea, esa autopercepción de soy insuficiente, soy incapaz, yo no puedo, o sea, es la que tenemos que deconstruir porque es la que se nos metió aquí dentro del cerebro, ¿sí? Y dentro del alma. Entonces, un proceso de empoderamiento implica eso, poder discernir. Esto es la danza y la danza es un derecho innato para ti, para todo el mundo. No necesitas tener un cuerpo exclusivo de nada,
¿sí? Solamente es conectar con tu cuerpo, habitar tu cuerpo y poder separar los sistemas depredadores de estos sistemas que, como les digo, lamentablemente en la danza la violencia está muy normalizada. Pero sí, por eso me parece muy importante, a lo mejor no eres bailarina, pero a lo mejor sí eres mamá o papá de una niñita que quiere bailar. Entonces, estar bien atentos en que nadie, ninguna persona toque la integridad de tu hija, ¿no? Porque resarcir los fragmentos de la integridad lleva años, y por eso hago este video, porque no estamos hablando de un daño menor, estamos hablando de daños en la integridad de las personas, porque el cuerpo es la zona más vulnerable. La meta para mí es poder ayudar a mujeres y hombres que quieran regresar a su cuerpo desde este lugar, un lugar sin exigencia, sin presión, y créanme que para mí ha sido un gran esfuerzo, o sea, porque mover mi cuerpo sin llevarlo a más y a la presión de sube más y haz más y haz más, ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Porque como que el más es el que me daba antes placer, pero es que el más es el que le da placer al ego. Ajá, y el ego tiene la virtud de que nunca va a estar satisfecho. El ego siempre es voraz. Por eso, este reacercamiento que ahora estoy planteando desde el programa Brilla, antes yo lo entendía, el brillar, como el demostrarle al mundo lo chingona que yo era y mis capacidades y talentos y mi inteligencia. Y ahora me doy cuenta que brillar más bien es ir deconstruyendo todas estas capas desde las cuales uno queda hasta adentro y darte cuenta que no tienes que hacer nada para brillar, en realidad, ¿no? Sino lo que tienes que hacer es irte quitando todos estos sistemas, todas estas opresiones en tu mente y en tu corazón y en tu alma, para que entonces tú simplemente te manifiestes desde el ser maravilloso que eres, sin esfuerzo. O sea, ¿cómo? ¿Sin esfuerzo? Pues sí, sin esfuerzo, porque para uno brillar no te tienes que esforzar, pero nunca vas a brillar, nunca, si tú no crees en ti misma o en ti mismo, nunca. Nunca vas a brillar si está ese juicio de autorrechazo personal, ahí cuando te vas a tu almohada, nunca vas a brillar si tú no logras construir ese discurso en ti. Entonces, pues trabajemos en la sanación de nuestra danza, de nuestro cuerpo, ¿no? De esta relación, y pongamos un poquito más atención en la vulnerabilidad del cuerpo y de cómo nuestra percepción y el cambio de nuestra narrativa también puede cambiar el curso de nuestra historia. ¿Vale? Pues les mando un abrazo, gracias a los que estuvieron ahí presentes, Ali, Jimena, Olaf, Mina, un besote. Adiós. ¿Cuántas veces has querido volver a conectar con tu poder? Te invito al vuelo de las mariposas. Dentro de tu cristalina restaura y florece.